Seguimos en Venezuela porque el gobierno de Nicolás Maduro se ha visto envuelto en una nueva tragedia. La presunta masacre de 28 mineros en Tumeremo, en el estado Bolívar, ha generado todo tipo de reacciones en los ciudadanos venezolanos. Uno de ellos es el columnista Damián Prat, que en su artículo titulado Ayotzinapa en Tumeremo hace un paralelo entre lo sucedido con los 43 normalistas en México y lo ocurrido con los mineros en Venezuela. Prat enumera los factores que se repiten en ambos casos, como por ejemplo la ausencia del Estado, la acción impune de bandas criminales o el dolor de los familiares, en este caso al no saber qué pasó en realidad con su gente. Al igual que en México, las declaraciones oficiales sobre lo sucedido fueron contradictorias. Primero, el gobernador del estado, de la entidad, del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, le respondió a los pobladores de Tumeremo y a miembros de la oposición que se encontraban allí en el lugar de los hechos acompañando a los familiares de los desaparecidos. Dijo el sábado 6 de marzo que no había ocurrido ninguna masacre. Corroboramos con la zona, con todos los equipos militares que están en la zona del municipio Sifontes, y es absolutamente falsa la información que lamentablemente personajes de la derecha han estado mencionando en relación a 20 y tantos muertos. Uno dijo 27, el otro dijo 30, etcétera, etcétera. Pero se hizo un rastreo recientemente esta tarde y no hay absolutamente nada. Yo quiero decir que hubo un presunto enfrentamiento entre bandas armadas. Ya se conocerán si hubo algún resultado, aunque repito, en el rastreo no se encontró absolutamente nada. Pero Nicolás Maduro aseguró todo lo contrario. En una alocución por la conmemoración del Día de la Mujer, Maduro prometió que castigará a los responsables de la muerte de estos 28 mineros y ordenó además instalar una zona militar especial para proteger la zona. Y pido que se deje de embarrar con politiquería barata y suciedad y maldad. Un hecho que, si fue cierto que sucedió, nos duele a toda Venezuela. Que dejen de ensuciar el nombre de Venezuela. Que en Venezuela hay justicia y va a haber justicia. Todo parece indicar que es un grupo paramilitar, pero yo pido que esperemos los resultados de la investigación. Hoy la Fiscalía venezolana confirmó la identidad de 16 de los cuerpos. Ayotzinapa en Tumeremo es precisamente el autor de esta columna, nuestro invitado a continuación, Damián Prat, columnista de los periódicos Correo del Caroní, y tal cual, bienvenido al programa, un placer saludarlo. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno estar en contacto con ustedes y poder contribuir a que estas cosas terribles que están ocurriendo se puedan difundir y conocer, porque en estos casos una de las cosas más importantes es impedir el manto de silencio, de censura que trata el gobierno de tejer sobre lo ocurrido. Señor Prat, mira, fíjate tú. Le escucho con atención, le escucho con atención. Sí, dígame. No, le escucho con atención. Discúlpeme que lo interrumpí. No, lo que quería era, observa esto, ¿no? Los hechos ocurrieron el viernes pasado, en horas de la mañana. Aparentemente una banda, los territorios mineros de nuestra región, de Guayana, están todos tomados por bandas delictivas que son las que ejercen el gobierno efectivo aquí. Y bueno, esa situación terrible que se ha venido dando en los últimos 8 o 10 años, cada vez es peor. El año pasado hubo 115 homicidios en estas zonas mineras. Me refiero a homicidios donde están vinculados precisamente estas bandas criminales, algunos funcionarios, y de los cuales son víctimas principalmente mineros. Entonces, el gobierno no solo no hace nada, sino que permanentemente contribuye a que esto se ponga peor. Ahora, esto ocurrió el viernes. Los familiares comenzaron a darse cuenta, primero porque no regresaban sus familiares, los que habían ido a trabajar en la mañana en la mina, y luego porque comenzaron a aparecer algunos sobrevivientes, gente que huyó, que logró salir con vida y que contó que era lo que ocurría. Entonces comenzó la protesta. Esa protesta que ya comenzó el viernes en la noche y que solo...
Bien, estábamos conversando con Damián Prat, un columnista de los periódicos Correo del Caroní y Tal Cual, que ha venido haciendo un seguimiento a esta denuncia, a esta situación que se presenta en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, por supuesto, en la población de Tumeremo. Hay 28 personas que desaparecieron, fueron aparentemente masacradas por grupos criminales, ya lo habíamos dicho acá en NTN 24, desde ese sábado. Habíamos ya contactado a personas que estaban en el lugar de la tragedia, narrando lo que pasaba, la molestia de los familiares, y por supuesto ya habíamos dicho que estas zonas mineras del estado Bolívar habían sido prácticamente abandonadas por el gobierno, por las fuerzas militares, y estaban en poder de bandas criminales. La declaración hasta ahora de Nicolás Maduro es que se trata de un caso de paramilitarismo. Sin embargo, la situación de los familiares es totalmente contraria a lo que dice el gobierno. En fin, estamos conversando con Damián Prat, a quien nuevamente retomamos el contacto. Damián, narrabas lo que ocurrió, lo que podría estar pasando y lo que viven en este caso los familiares de estos mineros desaparecidos. Te escuchamos con atención. Claro, entonces lo que quiero destacar es que la protesta de los familiares hizo que algunos diputados de la Unidad Democrática, como el diputado que fue el que ganó las elecciones en ese ancho circuito que ya aquí llamamos el circuito del sur del estado Bolívar, el diputado Américo de Gracia, se hiciera presente, como es su deber. Y entonces recogió las denuncias, etcétera, y comenzó a darle difusión nacional a lo que había ocurrido. De allí viene la respuesta del gobierno. Primera respuesta es: ahí no pasó nada, eso es mentira, eso es un invento. Y no solo fue el gobernador, aquí hay unos laboratorios que tiene, ellos lo llaman sala situacional, en el Palacio de Miraflores, que lanzan campañas determinadas de todo tipo, sobre todo mucha guerra sucia contra la oposición. Bueno, y empezaron inmediatamente: la masacre virtual, eso es inventado, eso es una cosa para tratar de tapar el éxito de no sé qué cosa del gobierno y tal. Bueno, estuvieron todo el día en eso, pero los familiares se mantuvieron firmes. Aparecieron esos sobrevivientes que comenzaron a hablar con mucho miedo, por cierto, y gracias a que en Venezuela, a pesar de todo, todavía queda periodismo independiente. Aquí se han cerrado canales de televisión, emisoras de radio, se han censurado, a los factores económicos del gobierno han comprado medios de comunicación, han amenazado, han logrado que muchos se autocensuren, pero todavía quedan medios independientes y periodistas. Entonces la cosa comenzó a difundirse y fue desarrollándose de tal manera que el gobierno ha tenido que variar su posición y decir que tienen yo no sé cuántos militares desplegados, pero que no encuentran nada. Ahora, fíjense este detalle. El día martes, un grupo de periodistas de los que fue para allá se montaron en unas motos, unos vaquianos de la zona, y encontraron el lugar donde supuestamente ocurrió la masacre, y encontraron documentos de identidad, carteras, ropa, bueno, restos que parece ser sangre. Bueno, en fin, lo que no encontraban 500 militares dando vueltas con los equipos más modernos, los encontraron ellos. Y el gobierno ha ido variando y ahora dice que sí, ahora admite la identidad de 16 o 17 personas que habían sido dichas desde el domingo por los familiares y por los diputados de la unidad, que habían mostrado las identidades, hasta las fotos de estas personas. Es decir que aquí se está rompiendo un cerco de silencio y de censura gracias a la lucha de la gente, a la presencia de los diputados y a los medios de comunicación que no se arrodillan, a los medios de comunicación independientes que aún quedan en Venezuela. Entonces eso ha variado todo. Ahora, hoy en la madrugada, las fuerzas militares disolvieron la protesta que tenía la gente, lo que aquí llamamos la tranca, en la Troncal 10, que es la carretera que atraviesa Tumeremo y digamos, recorre este territorio del estado Bolívar de norte a sur, y bueno, a la fuerza lograron hacer eso, pero el reclamo de la gente, la protesta se mantiene. ¿Por qué yo hago el símil? Eso es una columna que publiqué hace 2 días con Ayotzinapa. Bueno, Ayotzinapa, porque ciertamente todos recordamos cómo empezó aquello, unas denuncias de la desaparición de los normalistas, autoridades negándolo, después autoridades que estaban implicadas, las bandas criminales. Bueno, todavía ya lamentablemente no aparecen
los cuerpos de los muchachos que fueron muertos, pero ya no queda ninguna duda de que eso fue verdad. Damián. Bueno, lo mismo está pasando aquí. ¿Cuál es la versión que más se acerca a lo que narran estos sobrevivientes y que maneja en este caso a través de los sobrevivientes el Ministerio Público, que ya inició la investigación? Bueno, aparentemente en esa mina encontraron lo que en la jerga de los mineros llaman una bulla. Una bulla es un momento en el cual en una mina donde habitualmente hay un poquito de oro, aparece una veta grande, ¿no? Y entonces, mucho oro. Y entonces eso comienza, tú sabes, a correrse la noticia, ¿no? Y aparentemente una de estas bandas que controla parte del territorio fue a apoderarse de la mina. Lo que no está claro es por qué la matanza fue tan grande, por qué fue tanta hazaña, tanta cosa, y además por qué tuvieron tanto cuidado en agarrar los cadáveres, montarlos en un camión, que es lo que cuentan los sobrevivientes, y llevárselos a otro sitio, no se sabe cuál, y desaparecerlo, por lo menos hasta ahora desaparecerlo. Es decir, allí debe haber otras historias que seguramente la investigación y la lucha irán develando, ¿no? Pero hasta el momento eso es lo que está claro de acuerdo a la ausencia de los mineros, de sus hogares, y al testimonio de los... Damián. De los sobrevivientes. Por supuesto, pero las personas que estaban allí en la mina, a quienes querían despojar de la mina, también eran mineros ilegales. ¿Eran delincuentes? Sí. ¿Qué se sabe de estas personas, Damián? No, muchachos trabajadores. Mira, el problema es el siguiente, lo que pasa es que es un poco largo de poder explicarlo, Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, yo les recomiendo a los que quieran conocer más del caso, que lean, por ejemplo, mi columna, que está, esa que ustedes citan en el título, que está en el diario Correo del Caroní, la leen por internet, o la que está saliendo ahorita, en la edición de que está en este momento ya saliendo, y en algún rato estará ya en la edición web del Correo, que también está dedicada al tema, a explicar qué ha pasado con la minería del oro en Guayana y en Venezuela, cómo ha sido fracaso tras fracaso a lo largo de estos años. A veces se las entregan a transnacionales, después se las quitan, después las vuelven a entregar, y entonces lo que han estimulado, porque bueno, la gente tiene que vivir de algo, es que aparezca la minería ilegal. Siempre existió, pero era una cosa, vamos a decir, un tanto marginal, o sea, un poquito aquí, un poquito allá, pero ahora se ha convertido en la norma. Y las empresas del Estado dedicadas a la extracción del oro son un fracaso total. Déjame darte este dato. Minerven, que es nuestra gran empresa estatal del oro, de 8.000 kilos al año, que es su capacidad instalada, el año pasado produjo 517. O sea, algo así como el 6% de su capacidad. Y el territorio ha ido quedando a la buena de Dios, bueno, no de Dios, porque es más bien a la buena del diablo, por bandas que entonces controlan, porque ellos imponen su ley, cobran vacunas, hay complicidad con algunas autoridades. Todo eso ha venido poniéndose cada vez peor en los últimos años. Entonces hay mucha gente que sencillamente es el único medio de trabajo que hay en esos lugares, porque todos los otros planes que ha anunciado el gobierno estos años, que si la reconversión minera, que si el plan Caura, que si la misión Piar, etcétera, han ido quedando en el olvido porque no han dado ningún resultado. Bien, quiero agradecer a Damián Prat, periodista y columnista de los periódicos Correo del Caroní y Tal Cual, por estar con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Hasta la próxima.